sus eventos proféticos. Entonces tenemos el pacto edémico y adámico. Yo les decía que algunos autores como Scofield, que es un dispensacionalista que los divide, los miran como dos tipos de pacto, algunos lo unifican. Sabemos que allí el Señor hizo el pacto con Adán antes del pecado en el Edén, dándole al hombre todo lo que necesitaba para vivir. Y un mandamiento que fue transgredido, y por eso allí el hombre fue sacado del Edén. Cuando el hombre sale de allí por causa del pecado, porque se entró en enemistad con Dios, decidió en su libre albedrío pecar, vino a él las consecuencias de ese pecado. Nosotros ahí en el libro de Génesis sabemos que las consecuencias tuvieron un impacto tanto para el hombre, para la mujer, Adán, Eva, pero también para toda la humanidad. Amén. Por eso también el Señor estipuló allí una promesa, y la promesa era la salvación en Cristo Jesús, no solo para los descendientes inmediatos de Adán y Eva, sino para toda la humanidad en general. Amén. Y con esto usted lo encuentra en Génesis 3:15. Señor estipula esa promesa de salvación, promesa que encontramos cumplida. Ya explicaba la pastora con detalle, ¿verdad?, con la obra poderosa en la cruz del Calvario, donde se instaura la oferta de la gracia para toda la humanidad. Amén. Encontramos también el pacto con Noé, todo el capítulo 9, usted lo puede allí leer en detalle. El Señor le habló a este varón y le dio también a Noé, ¿verdad?, un mandamiento, una orden, y evidentemente tenía que ver con predicar que era necesario abandonar la iniquidad y la maldad que se estaba practicando en ese tiempo. Acuérdese usted que este pacto con Noé tiene lugar en la dispensación del gobierno. Amén. En esa dispensación el Señor le plació que el hombre estableciera ordenanzas, que estableciera a través de Noé después del diluvio toda una manera de vivir. Pero también recordemos que la descendencia de Noé es trascendental allí. Noé sube al arca con sus 3 hijos, amén, y con sus esposas. Entonces sabemos que de la línea de Sem, que es la línea a través de las escrituras que vemos, se cumplen las promesas de la venida del Señor Jesucristo. Ese punto allí es clave también para el cumplimiento de la palabra profética dada antes en el pacto con Adán. Y aquí a través de Sem vemos que toda la genealogía apunta luego a la venida del Señor Jesucristo. También acuérdense, mis hermanos, que en esa dispensación del gobierno, cuando se establecen las naciones, cuando se establecen los diferentes tribus, etcétera, allí se pobla la tierra y es la descendencia de Noé quien lo hace. También recordemos que hablábamos en ese tiempo, el juicio fue más bien el hecho que se dispersara, se hubiera confusión en Babel y se dispersara cada uno según las lenguas hacia lugares distintos, encauzándose así que se extendieran las naciones a diferentes lugares y se hicieran grupos. Por eso hacíamos la referencia en la clase introductoria de lo importante que es esto a nivel profético, porque la descendencia de Cam dio origen a toda esa comunidad allá en África. Tenemos la de Jafet, que es toda la parte de Europa, y la parte de Sem, que es toda la parte de Asia, Medio Oriente. Amén. Entonces, esta parte es clave tenerla presente, mis hermanos, porque dado las líneas de tiempo que vamos a ir manejando poco a poco, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor trazó un plan desde estos pactos hacia el presente y hacia el futuro de la profecía bíblica. Tenemos también el pacto con Abraham, que sabemos que se ubica en esa dispensación de la promesa. Recordemos aquí, mis hermanos, que
el pacto que hizo el Señor con Abraham tiene varios aspectos y ahorita hacíamos como un adelanto de esto. Dios promete a Abraham primeramente que él llegaría a través de su ascendencia a ser una nación grande. También le promete que hará engrandecer su nombre y que en él serían benditos muchas familias de la tierra. Y que todo el que bendijera a Abraham, ese también recibiría bendición. Mire que usan este tipo esta promesa la usan para hacer un discurso también apóstata. Amén. Y asumir que si tú bendices económicamente, etcétera, materialmente, entonces se te da la retribución de eso. Y bien explicaba el pastor ahorita, y eso es importante reiterarlo, mis hermanos, que ningún pacto tuvo como propósito el Señor establecer condiciones de vida agradable para que el ser humano se amañara en esta tierra. Amén. O se sintiera muy cómodo en esta tierra. Aun cuando le prometió a este pueblo esta tierra, usted se ha dado cuenta por lo que hemos estado ya abordando, que son promesas para la eternidad. Amén. Son promesas para vivir con el Señor para siempre, en su presencia, adorándole y glorificándole. Entonces, las personas que practican falsas doctrinas asumen que como Dios prometió tierra y una tierra fértil y una tierra donde daba leche, miel y donde efectivamente hay unas cualidades importantes, entonces es porque Dios efectivamente todo lo que el beneficio que le puede dar a la humanidad es material. Amén. Mire que cómo es de perversa esas enseñanzas, esa doctrina. Entonces tenemos que entender que necesitamos ver los pactos desde ese punto de vista con el que nos introducía el pastor. Y todos apuntan a la salvación, a la vida eterna y a darle la honra y la gloria a quien hizo los pactos, que es el mismo Señor. Amén. También está esa promesa, cuando hablamos de estas promesas es importante, mis hermanos, no perder de vista lo siguiente, porque más adelante vamos a mirar unas perspectivas bíblicas de interpretación profética que hacen daño, tergiversan completamente las enseñanzas que están aquí escritas en nuestras Biblias. Y acuérdense que hablamos de la teología de los pactos y el hecho de que hablábamos que en Gálatas 3 el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ilustra que efectivamente gracias a Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Ellos se asumen textos como estos para decir que ya se cumplió, ¿verdad?, toda la enseñanza que apunta al milenio, al reino eterno, diciendo que ya esa promesa está cumplida. Amén. Y sabemos que, dada que son diferentes cualidades que tiene el pacto en cuanto a lo que Dios le dice a Abraham, lo que se ha cumplido es que efectivamente el Señor le dio a Abraham la capacidad de ser el precursor de una nación, y esa nación es Israel. Amén. Y efectivamente esa es la parte personal que tiene que ver con Abraham. Y de la misma manera también le prometió una tierra que ellos pudieron habitar por un tiempo, pero sin embargo no en toda su plenitud, por toda la desobediencia, la rebeldía que ya hemos comentado aquí. Y mire que ese cumplimiento también fue parcial. Pero ¿cuándo se cumplirán o tendrán esplendor todas estas promesas de este pacto? Cuando el pueblo de Israel realmente como nación reciban al Señor Jesucristo. Amén. Y sabemos que acontecerá después que la tribulación se convierta. Entonces, esa parte es bien importante, mis hermanos, que la tengamos en la mira, porque todos estos pactos se relacionan entre sí en cuanto a que, como les introducía ahorita, son pactos incondicionales. Es decir, el Señor los va a ejecutar por encima de el mismo ser humano que es infiel, que se resiste, porque esa es la característica de nuestro Dios. Amén. Que da testimonio de sí mismo. Comentábamos también que en lo que respecta al pacto mosaico se define como un pacto
que hace el Señor al extender la ley, al darle la ley a Moisés, pacto que explicábamos ahorita con las dispensaciones, tenía como propósito confrontar al pueblo con su pecado. Amén. Que el pueblo pudiera ver a través de la ley de Dios, de todos sus mandamientos, y nos explicaba la pastora con detalle ese sistema, pudiera realmente tener para bien buscar la santidad de su Señor. Y que efectivamente tiene una confrontación para el pueblo de Israel que no cumplió como nación por cuanto ellos no pudieron cumplirla, solo la pudo cumplir nuestro Señor. La Escritura nos dice por eso que el Señor fue a cumplir la ley y no a abolirla, y ya entendemos por qué, ahorita con la explicación que nos hacía la pastora allí, ¿verdad? Efectivamente la ley sigue siendo vigente para aquellos que aún no se han acogido a la gracia. Y por tanto ya sabemos las consecuencias de aquellos que aún en este tiempo, el que ya pues murió la ley, sabemos que está condenado. Y el que hoy y en el futuro no reciba a Cristo de la misma manera, el peso de ella cae y es la ira de Dios. Tenemos el pacto de la tierra, que algunos llaman el pacto palestino, un pacto que es una amplitud del pacto abrámico, es una manera de extender promesas a Abraham, y este pacto se da en el momento, lo pueden leer allí del capítulo 27 al capítulo 30 de Deuteronomio, al momento que el Señor entrega de manera parcial, como les explicaba ahorita, las tierras al pueblo. Este pacto es bien importante que lo miremos basado en estas características que nos da las Escrituras, mis hermanos. El pueblo entra a la tierra, pero el pueblo entra en desobediencia, amén, como sigue estando como nación en desobediencia. Y en ese momento, por esta causa, la nación le es quitada, le es arrancada a través de los juicios que Dios permite que vengan sobre el pueblo. Y es que son desterrados allí por otros pueblos que el Señor usa, naciones que usa para que hagan juicio. El Señor también dice en la Escritura, a través de Deuteronomio 28, que existe para el Señor un trato que debería redundar en agradarle en la obediencia, para que realmente haya en ellos arrepentimiento y puedan cumplirse la palabra sobre ellos. El Mesías regresaría, eso hace parte también de esta promesa. Acordémonos que estamos hablando de una amplitud con respecto al pacto abrámico. Dentro de esa promesa también el Señor habla de la restauración de la tierra. La restauración de la tierra, cuyo cumplimiento parcial, hemos dicho en varios puntos, ¿verdad?, tiene que ver con el evento profético acontecido ahorita en el siglo XX, el siglo pasado. Hay un primer allí cumplimiento de eso, pero también sabemos que la restauración y el disfrute de esta tierra será en el milenio. Esto implica, mis hermanos, que Israel se convertiría como nación a Cristo, como nación, y ahorita hacíamos esas claridades, y por lo tanto el Señor va a ejecutar juicios contra aquellas naciones que fueron instrumentos para juzgar al pueblo de Dios. Y en esta línea de ideas, Israel podrá realmente alcanzar la plena bendición, lo que indica, mi hermano, que la plena bendición no es la tierra como tal, sino la plena bendición es vivir en la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Porque bien decíamos ahorita de que sirven las cosas materiales, de que sirven las cosas terrenales o físicas, como de pronto hasta la misma salud nuestra, si nuestra alma no es para Cristo. Amén. Si nuestra salvación no la hemos ganado, no la hemos atesorado, no la hemos resguardado para poder estar en la presencia gloriosa de nuestro Señor, no vale de nada. Y mire que justamente si usted analiza esto, el Señor, esta enseñanza que nos la da por las Escrituras, una de las maneras que se encargó de darles a través del testimonio de esta nación y de los pactos que estableció con ella.
Mire toda la tierra prometida aquí, como para visualizarla en este mapa. Todo lo que el Señor le prometió darle a los descendientes de Abraham. En este momento solamente una porción de esta tierra tienen como nación. Amén. En este momento, desde 1948, es una pequeña porción la que tienen, y vamos a ver más adelante cómo aún ellos fueron perdiendo tierra a través de diferentes guerras, diferentes acuerdos que tuvieron que hacer con el tiempo. Y usted sabe que en este tiempo estamos viendo noticias constantemente de cómo siguen habiendo enfrentamientos y siguen habiendo luchas. ¿Cuál es el plan? Exterminar a Israel. ¿Amén? ¿Cuál es el plan que siempre ha tenido Satanás? Deshacer todo lo que Dios hace. Amén. Y una de las cosas que le placería hacer, pero no tiene poder para ello, es que Israel sea borrada del mapa y que todo este territorio caiga en manos de los palestinos, de los árabes y todas estas comunidades que están alrededor buscando apropiarse de esta tierra. Otro pacto que genera amplitud al pacto abrámico es el pacto davídico. Y nosotros podemos encontrar en el segundo libro del profeta Samuel cómo el Señor efectivamente se dirige a este rey y le promete también que su generación iba a dar cuenta de un trono, de un reino, de una casa para la eternidad. Y aquí nosotros vemos cómo se hace más cercano el cumplimiento de aquella promesa del Salvador a través de esta otra que el Señor le hace mucho tiempo después a David. Es importante, mis hermanos, que aquí nosotros podamos diferenciar que el Señor hace aquí alusión a que un descendiente de David iba a estar sentado en el trono por la eternidad. Y sabemos que ese es el Señor Jesucristo. Pero por Ezequiel 37, 24, amén. Si usted lo busca allí, me acompaña a leerlo, usted se dará cuenta algo que describíamos al inicio de la introducción, y es que también hay una promesa de un reinado para el mismo David. Amén. Porque aquí también hay una promesa para él como siervo, como hijo de Dios, como alguien que guardó fidelidad al Señor, y para su descendencia. Estamos buscando Ezequiel 37, versículo 24. Mire cómo dice allí el verso, mi hermano. Dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Entonces, la Escritura nos está diciendo que efectivamente, cuando ya en el milenio entren las naciones convertidas y entre Israel a ser parte del milenio, acuérdense que la promesa que tenemos como iglesia es gobernar con Cristo. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor va a permitir que la iglesia gobierne naciones, pueblos, pero el Señor va a establecer, como ha prometido, y podemos verificar por las Escrituras, a David que sea el que reine sobre Israel. El Señor Jesucristo, dice aquí, es el pastor de todos los pueblos, el Rey de reyes y Señor de señores. Miren que en esto de las interpretaciones equivocadas, dado que no se hace el análisis como lo hace las Escrituras a nivel de dispensaciones y los pactos como los estamos mirando, muchos asumen que ya esto está cumplido, porque el Señor Jesucristo, ¿dónde está en este momento, mis hermanos? ¿Dónde está? Está sentado en el trono, ¿verdad? Pero en el trono de Dios, no en el trono perpetuo de David descrito en este pacto. Amén. Y esa parte hace que muchos asuman que ya esa promesa se cumplió. Desde que el Señor subió y se sentó en el trono, ya esa palabra está hecha.
porque están anulando las dispensaciones y los cumplimientos de los pactos a nivel de la historia, de las dispensaciones y toda la administración que el Señor ha hecho. Entonces también tenemos que distinguir eso. El trono de Dios es allá en el cielo, en cambio el trono del Señor Jesucristo cuando venga es visto por todo ojo. Amén. Y será para estar rigiendo, aun cuando lo haga desde allí, desde su trono, va a estarlo haciendo para toda la tierra y será visto, escuchado por todos en ese tiempo. Amén, mis hermanos. Eso quedó claro, es importante hacer esa diferencia. Por eso también decimos aquí, ¿verdad?, que el hecho de que el Señor habló, mire que aquí tenemos un ejemplo de lo que decíamos antes, el hecho que el que recibe el pacto o su descendencia hayan incumplido en ser obedientes a Dios o hayan rechazado el amor de Dios, etcétera, no quiere decir que Dios deje de cumplir su palabra. Porque usted y yo sabemos, mis hermanos, que en el caso de David hubo una pérdida terrible en sus hijos. Amén. El Señor dijo que mantendría esa casa reinando, pero que debían ser obedientes. Y no fue así, sino que los hijos de David fueron muchos de ellos rebeldes, algunos están en el infierno, como Absalón, amén. Entonces, evidentemente el Señor, no por aquello, anuló el pacto, sino que el pacto continuó porque Él mismo determinó que era perpetuo, amén, era para la eternidad. Vamos a ver algunas implicaciones de este pacto. Es decir, esto se necesita cumplirse para que nosotros podamos ver que se haga en su totalidad. Entonces tenemos la necesidad de que sea reconocida Israel como nación ubicada en un sector geográfico que valide que está entre las naciones. Ya volvemos a reiterar, este evento tiene un cumplimiento parcial en el siglo XX, 1948. También dice este pacto que por ser perpetuo y el Señor sojuzgar sobre todas las naciones, es necesario que el Señor venga, amén, por segunda vez. Fíjese que aquí nos está hablando de esa segunda venida, cuando el Señor instaurará su reinado milenial. Es necesario, por ende, que esto sea después de la tribulación, porque la tribulación es el tiempo estipulado bíblicamente para la conversión de Israel, para testimonio de las naciones y para que realmente pueda haber arrepentimiento en el corazón de muchos, los juicios, mis hermanos. Y muchos no reciben esto, muchos asumen que el amor de Dios no da para hacer juicios terribles como lo que describe Apocalipsis. Pero nosotros vemos cada vez que leemos y analizamos las Escrituras que cuando el Señor permitió juicios, también estaba expandiendo su misericordia. Amén. Estaba diciendo, mi palabra se cumple, créeme, sígueme, búscame, arrepiéntete. Muchos lo hicieron antes de padecer el juicio, pero muchos tuvieron que pasar por el juicio. Amén. Y igualmente va a acontecer en los últimos tiempos. Una vez esto acontezca, veremos a David reinando sobre Israel, ya lo decíamos, y el reino milenial instaurado, cumpliéndose la promesa a David de un trono, una casa y un reinado perpetuo. El nuevo pacto, mis hermanos, también es un pacto que hace relación a las promesas que el Señor que hizo a Israel desde Abraham, el precursor del pueblo. Y usted puede notar que en todos los profetas mayores y otros profetas menores también, el Señor habló de un tiempo en que el corazón de Israel iba a estar humillado, iba a estar anhelando a su Salvador. Y ese tiempo, mis hermanos, es el tiempo en que Israel se acoge a la gracia, tal como nos explicaba la pastora. Cuando viendo la oferta de salvación se acoge a ella y recibe a Cristo como su único Señor y Salvador. Esa promesa, mi hermano, ese pacto, usted lo puede encontrar allí desde el profeta Jeremías, una palabra poderosa que da allí el siervo en el capítulo 31.
Vamos a mirar allí, mis hermanos, lo que dice el pacto, porque este pacto es clave para la iglesia también. Porque tal como la pastora explicaba, mire que la gracia siempre ha estado en manos de la fe en un Salvador. Amén. Esa siempre ha sido la gracia. Y ha sido instaurada con el propósito de que por arrepentimiento de pecados podamos acercarnos al Señor y obedecer su voluntad perfecta, buena y agradable. Ya tienen allí, mis hermanos, vamos a mirar desde el 27, de ahí está descrito el nuevo pacto. Amén. Mire cómo dice allí en la escritura: aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar y perder, afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Mire que está diciendo que es un nuevo pacto, es decir, uno que no tiene que ver directamente con los anteriores. Y habla de unos días postreros. Amén. Unos días postreros, porque son días en que la condición es el arrepentimiento de este pueblo. En el versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aleluya. Serán por pueblo, es decir, tendrán conciencia plena de obediencia, mis hermanos. Porque en este tiempo, ¿qué vemos? Vemos a un pueblo que proclama una ley, que proclama un Dios, que está pidiendo, hermanos, porque usted escucha hablar ahí al primer ministro, está pidiendo, porque dicen que es profético, porque es una promesa, la tierra, las condiciones que dicen las escrituras, pero están pidiendo sin fe en la palabra, sino mirando su propia concupiscencia. Amén. Porque siguen en desobediencia como nación. Por eso esta palabra profética solamente tiene cumplimiento después que Israel se convierta. Porque dice allí clarito que en este tiempo realmente serán el pueblo de Dios. Y el Señor así lo recibirá. Amén. Y usted puede seguir leyendo y el Señor sigue hablando cómo realmente va a haber una actitud de conversión en este pueblo, mis hermanos. Sabemos también que estos efectos espirituales de un Salvador, porque es la gracia de Dios, la tiene la iglesia. Ya ampliamente vimos en la explicación que la pastora nos daba. El autor de Hebreos hace una descripción también de este nuevo pacto, mis hermanos, en comparación con el pacto antiguo. Amén. Y dice allí la escritura que el nuevo pacto es un mejor pacto. Amén. Es un pacto que evidentemente confronta, que evidentemente trae libertad y que es precioso en cuanto a su efecto, por cuanto hubo derramamiento de sangre, y no de cualquiera, sino de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios Todopoderoso entregó su vida para salvarnos. Amén. En este orden de ideas, mire qué ha provisto el nuevo pacto después de que el Señor lo estipuló, y en especial con Israel, que va a acontecer. Entonces tenemos aquí esas provisiones, las tomamos de autores dispensacionalistas que evidentemente se centran en las escrituras para hablarnos de estos efectos. Y dice, por ejemplo, que el nuevo pacto, siendo de gracia, por la gracia del Señor, es efectivamente, es incondicional y se va a dar. Porque el Señor dice allí en Jeremías, mire que dice: haré, tomé, daré, seré. Está usando estos imperativos
en tiempo futuro para garantizar la obra que va a ejecutar. Amén. Por lo tanto, es un hecho que el Señor da cumplido allí. Dice, el nuevo pacto es un pacto perpetuo, y ya explicamos, al ser incondicional es eterno también, y por gracia lo registran los profetas que hablan de este nuevo pacto desde antes de que viniera el Señor. Promete impartir una mente, un corazón renovado, ya lo leíamos en el versículo 33 de Jeremías. El nuevo pacto provee restauración del favor y la bendición de Dios. Yo quiero que usted mire esta parte, mis hermanos. Podemos decir que el Señor ha contado o le ha dado su favor y su bendición a Israel. Podemos afirmar eso, mis hermanos, que el Señor está bendiciendo a Israel porque no es destruida, que el Señor está bendiciendo a Israel porque aún está allí en ese lugar donde efectivamente dice la historia que en 1948 ellos cuando antes empezaron a llegar desde 1900, llegaron a un campo baldío y comprando tierras muy costosas, pero no tenían para dónde ir y eran rechazados en muchos lugares. Y empezaron a llegar ahí en 1900, inicios de 1910, 1905, y empezaron a estar en ese territorio y empezaron a vivir pequeños grupos y empezaron a sembrar y la tierra empezó a dar fruto cuando antes no daba. Podemos decir que es bendición del Señor. Podemos decir que el Señor está favoreciendo a Israel. Está favoreciendo y bendiciendo a los pecadores entonces, el Señor. ¿Qué pasa ahí? Amén. El Señor es soberano y el Señor hizo una promesa y el Señor está poniendo piedra sobre piedra para que todo cause a cumplir sus pactos. Amén. Entonces el Señor está permitiendo todos estos eventos a causa de su palabra profética, a causa de lo que ha dicho que va a hacer y da testimonio de que Él es Dios. Pero no porque Israel esté muy obediente, esté recibiendo, esté aceptando la gracia del Señor Jesucristo y dándole gloria al Señor, porque efectivamente no lo está haciendo. Amén, mis hermanos. Sí podemos entender cómo el Señor, por eso luego en el nuevo pacto sí nos habla de una restauración, una bendición, porque es en tiempo milenial cuando se goce de toda esta estabilidad de nación del pueblo de Israel y gobierno de Jesucristo. Mire que este pacto, nuevo pacto, habla del pecado y habla del perdón de pecado por cuanto hay arrepentimiento. Y siempre el Señor a través de la palabra profética lo que ha buscado es que el ser humano vuelva de su mal camino. Le pida perdón al Señor. Amén. Porque aún cuando se hagan buenas obras, la Biblia dice que las buenas obras que estén fuera del Señor y su voluntad son un trapo de inmundicia. Amén. Por eso, bien explicaba la pastora, no podemos dejarnos engañar de las sutilezas de Satanás que quieren hacernos ver que por obras podemos alcanzar la salvación, aún estando dentro de la iglesia cristiana. Porque que lo prediquen las sectas y las religiones es normal. Pero el evento que estamos viendo con nuestros ojos es que la iglesia de falsa doctrina está promulgando lo mismo. Amén. Porque las indulgencias de la iglesia católica las cobran ahora en las iglesias evangélicas. Siembra y pacta para que se convierta, porque bueno, ay no, es que ya no piden para cosas materiales, sino que el pacto es para la conversión de mi hijo, de mi esposo, de mi mamá. Ay, entonces es por obras que se va a convertir. No le des testimonio, no le prediques el evangelio como es, para ver si no se va a convertir. Amén, mis hermanos. Entonces, efectivamente, el Señor estableció su pacto y dio testimonio de su gracia, es para que realmente el ser humano se humille y busque vivir conforme a lo que el Señor ha determinado en su palabra. Y eso lo hizo a través de este nuevo pacto. Le decíamos ahorita, tiene el efecto poderoso en su iglesia porque está tratando con ella. Y también está esta bendición poderosa y es ser morada del Espíritu Santo. Amén. Recuerde la profecía ya de Joel. En la profecía decía que
los niños, ancianos, habría un avivamiento, amén, de lenguas. Y efectivamente hay un primer cumplimiento allá en Pentecostés. Pero en estos últimos tiempos, donde realmente se está procurando la santidad, el Señor le place que se cumplan también señales como esta para mostrar su gloria, su poder, su majestad. Y en tiempo milenial, amén, todos estaremos allí gozando de ver las obras poderosas y la administración del Espíritu Santo de Dios. Entonces todas estas promesas, mis hermanos, del nuevo pacto son importantes. Estos son los efectos del nuevo pacto. Está el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo, donde se reconoce cuál es la plena voluntad del Señor y se busca la voluntad del Señor. También el Señor lo declara allí en esa profecía en Jeremías. También en lo que compete a Israel, hablamos de las bendiciones provistas en cuanto a las promesas de Abraham, como habíamos anunciado, las de la tierra y las de David. Vamos a hacer el pare aquí, mis hermanos, por la hora, pero usted recuerde que entonces que estamos haciendo este recuento con fines de tener la mirada puesta en el cumplimiento de la palabra del Señor.